Me molestan inyecciones, tengo problemas con agujas y, y más de todo me molesta cómo me siento cuando aguja está penetrando mi cuerpo. Es ego. Y ya por eso no me voy a médico. ¿Y qué sensación le da a las agujas? ¿Cómo? ¿Qué sensación le da? Asco, vómito. Considerando que las fobias son un miedo desmedido y desproporcionado ante un estímulo, hay que tener en cuenta que esos miedos y estas reacciones generan en los individuos reacciones de huida o de evitación. ¿Qué pasa? Estas reacciones de huida o de evitación son fundamentales en la supervivencia, porque en su forma más pura estarían evitando que un daño le suceda al sujeto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando la fobia o pues el miedo está asociado a algo que directamente no va a hacerle daño, se pierde un poco el factor de supervivencia de la conducta evitativa. Bueno, hay que entender que las fobias específicas incitan al individuo a que tenga miedo excesivo por un objeto o una situación. En este punto estamos hablando de las agujas. Y bueno, la ansiedad en general no debería ser mala. La ansiedad es una conducta adaptativa que se activa para que nosotros podamos responder de manera rápida a situaciones de peligro potencial. Sin embargo, cuando esta conducta se activa en momentos en los que no debería, ahí es cuando podemos hablar de trastornos de ansiedad. Entonces tenemos estas fobias específicas donde tienen relación trastornos de ansiedad. Y bueno, a la final entonces, ¿cómo se adquiere una fobia? La fobia se adquiere primero a través de un condicionamiento clásico pavloviano, en el que a través de una experiencia se genera una respuesta condicionada de miedo ante un estímulo condicionado que se convierte en un estímulo aversivo. Por ejemplo, si una persona está volando y el avión se estrella y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, automáticamente esa persona va a empezar a generar miedo a volar, o pues puede pasar. Cuando las personas degeneran entonces ese tipo de conexión, o por ejemplo, también pasa cuando las personas sufren una experiencia de hurto a mano armada por personas, digamos, que estén en una moto. Después de esa experiencia, la persona va a generar una reacción de huida o de evitación cada vez que escucha el sonido de una moto. Entonces así es como el sonido de la moto o incluso volar simplemente se convierte en el estímulo aversivo, el estímulo condicionado que genera una respuesta condicionada que es el miedo. Una vez tenemos el condicionamiento clásico ya establecido, ya la respuesta fisiológica está en el individuo, esta conducta evitativa o de huida se ve reforzada constantemente negativamente a través de un condicionamiento instrumental. Entonces, al reforzar esta conducta de evitación, porque claro, o sea, yo evito y así no tengo acceso al estímulo aversivo, entonces entonces me tranquilizo y no siento el miedo que estaba sintiendo cuando sí estaba expuesto a ese estímulo. Se perpetúa las conductas de evitación y de huida. Cuando pasa, por ejemplo, en el caso de la fobia a las agujas o el miedo a las agujas, las personas evitan ir al médico, no se toman exámenes, no se les puede aplicar algunos medicamentos por lo mismo, porque le tienen miedo a las agujas. Y pues pueden pasar años y las personas pueden simplemente dejar de ir al médico por mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas. No es bastante contraproducente tener miedo a las agujas. Hay estudiantes que en algunas universidades les piden exámenes de sangre constantemente y prefieren buscar otros medios para conseguir resultados o lo que sea con tal de no ser sometidos a ese tipo de cosas. Entonces, eso pues no está muy bien. Según el Estudio Nacional de Salud Mental Colombia, tenemos en la incidencia en fobia a las agujas en las mujeres un 13,9% y en los hombres un 10,9% y un 5% para ambos sexos. ¿Esto qué significa? Significa que el tema hay que tomarlo como una problemática en políticas de salud pública. El individuo que tiene fobia a las agujas tiene ciertas reacciones fisiológicas, que se puede dividir en dos fases. En la primera fase tenemos el aumento de los tres signos fisiológicos más prominentes, que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En la siguiente fase tenemos una disminución tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial, lo que induce al individuo a desmayos. Ahora, ya dejando todo el tema teórico de lado,
En la vida diaria es un problema cuando las personas tienen fobia a las agujas y pues dejan de venir al médico. Claramente ellos asocian el tema de las agujas con todo lo que tiene que ver una revisión clínica y pues eso nos imposibilita a nosotros poderles ayudar en cuanto a revisiones, en cuanto a medicamentos, en cuanto a citas. He escuchado que hay ciertos individuos que tienen problemas con ciertas cláusulas, donde les hacen tomarse cada cierto tiempo exámenes y pues claramente ellos no van a venir por el miedo que le tienen a las agujas. ¿Y por qué tendría que ir al médico? Tengo fobia a las agujas, no, le tengo pavor a las agujas. En este momento no me di cuenta que tenía hepatitis debido a que pues nunca fui al médico, nunca fui a hacerme exámenes ni nada. Entonces no sé qué debería hacer, pero por favor, agujas y médicos no. Pues a mí me molestan mucho las agujas porque me parece horrible la sensación como de ese dolor punzante. Entonces poco me gusta ir a exámenes de laboratorio y eso por esa razón. Le tengo miedo a las agujas, pero cuando me hago exámenes y eso, pues como que no miro, o a veces miro como por puro morbo, pero pues no, como que lo controlo. Miedo a las agujas desde que era niña, pero cuando fui al psicólogo, después de un episodio depresivo, me como sometieron a una terapia de exposición a las agujas y dejé de tenerles miedo y me empecé a volver adicta a las perforaciones. También se ha estudiado la terapia de exposición en ese tipo de individuos y se ha demostrado que se puede disminuir el miedo que le tienen a las agujas en un estudio por lo menos que realizaron con niños de 7 años y con adultos. Ahora, el hecho de tener la terapia de exposición y que funcione me parece una gran oportunidad para que estas personas puedan volver a los chequeos clínicos, se puedan realizar los exámenes, inclusive puedan donar sangre. Sobre la terapia de exposición. La terapia de exposición es conocida ya en la teoría y en la práctica como un tipo de manera de extinguir a través de la exposición al estímulo aversivo o pues a las señales asociadas al estímulo aversivo, la conducta de miedo en las personas. Entonces justamente se utiliza para extinguir la conducta de evitación o de huida. La terapia de exposición es efectiva solamente en la medida que se ejecuten los parámetros necesarios y se realice el número de veces necesaria para que la conducta de huida y la conducta de evitación realmente pueda ser extinguida. Entonces, ¿qué formas de terapia de exposición existen? Está entonces la forma ordinaria, en la que la persona se le expone a la señal, no al estímulo aversivo como tal específicamente. Está en un ambiente no confinado y pues tiene control sobre su aproximación a la señal. La otra forma es a través de la prevención de la respuesta, en la que el sujeto es expuesto a la señal del estímulo aversivo, no al estímulo aversivo per se. Sin embargo, el sujeto está confinado y no tiene control sobre su exposición ante la señal. Otra manera es la inundación. En la inundación se le presenta al sujeto la señal y no el estímulo aversivo. El sujeto no está confinado, pero tampoco tiene control sobre su exposición ante la señal. Y por último, ya está la de cero contingencia, que es en la que el sujeto no está confinado, pero igual no tiene ningún tipo de control sobre la exposición al estímulo aversivo. De ahí que un grupo de estudiantes de la Universidad del Bosque en Bogotá se interesaran y decidieran hacer un proyecto de intervención y una investigación alrededor del tema. La pregunta de la investigación acá es: ¿qué efecto tiene la terapia de exposición sobre la conducta evitativa en individuos con fobia a las agujas? Por ende, el objetivo general sería identificar el efecto de la terapia de exposición sobre la conducta evitativa en individuos con fobia a las agujas, cuyos objetivos específicos serían: 1. Generar cambios en la conducta evitativa de personas que padecen de fobia a las agujas a partir de la terapia de exposición, y relacionar la terapia de exposición y su interacción con la teoría bifactorial de Maurer en sujetos.
Con esto, las hipótesis serían: la terapia de exposición tiene una alta posibilidad de disminuir significativamente las conductas evitativas en individuos que padecen de fobia a las agujas, y la hipótesis contraria sería: la terapia de exposición no tiene posibilidad de disminuir significativamente las conductas evitativas en individuos que padecen de fobia a las agujas. Bueno, para esta investigación se escogió un diseño experimental con grupo de control pre-test, post-test. Se escogió este tipo de diseño debido a su alto control sobre las fuentes de invalidación interna, especialmente sobre la selección, que es una fuente de invalidación recurrente en investigaciones realizadas previamente sobre el tema de fobia a las agujas y similares. Y bueno, en este diseño se selecciona una muestra aleatoria, produciendo una igualdad grupal, eliminando la selección como explicación de la diferencia entre los resultados de los sujetos, teniendo mayor garantía de igualdad para las pequeñas asignaciones aleatorias en el grupo de control. Fue a través de un proceso de consideración grupal y de varios ensayos y errores que terminamos escogiendo ese tipo de diseño de investigación. Queríamos intentar abarcar la mayor cantidad de fuentes de invalidación interna para que no sufriera la investigación de muchos problemas en su desarrollo. Primero habíamos escogido un diseño cuasi experimental, pero nos dimos cuenta de que a la final no nos daba tanto control como el que esperábamos sobre la selección, que era la fuente de invalidación interna encontrada en varias investigaciones previas. Así que terminamos con el método experimental de grupo control, pre-test y post-test. Entre todos, como grupo, tuvimos que someterlo a varias consideraciones y bueno, al final se dio bastante bien. Bueno, para llevar a cabo el experimento se lograría adquirir un acuerdo con el laboratorio clínico de un hospital para poder aplicar el test de ansiedad a todos los usuarios que fueron remitidos por algún especialista de institución para la toma de muestras de sangre. Una vez se adquiera el permiso, se les hace entrega del consentimiento informado, aclarando que se aplicará un test que mide la ansiedad y que los resultados son confidenciales con fines investigativos en relación a la fobia a las agujas. La aplicación del test y la entrega del consentimiento se llevan a cabo por 5 estudiantes de la Universidad del Bosque supervisados por el psicólogo asignado por parte del hospital. Al obtener resultados del test de ansiedad, los estudiantes se comunican por medio de mail con los posibles participantes que cumplen con las características de inclusión del proceso experimental, que son altos niveles de ansiedad, que sean mayores de edad, sin discapacidad cognitiva, sin ceguera parcial o total, etc. En este email se les invita a ser parte de una terapia cuyo fin es disminuir la ansiedad y las conductas evitativas en las agujas en solo 7 sesiones. La frecuencia de las sesiones es de una vez por semana, en sesiones de entre 45 y 60 minutos de duración. Entre la sexta y séptima sesión pasan 2 semanas para que el paciente le diera tiempo de pedir una cita para el análisis de sangre. Las sesiones se llevan a cabo en el Laboratorio de Psicometría de la Universidad del Bosque, usando realidad virtual. Antes de iniciar y finalizar cada terapia de exposición por medio de la realidad virtual, se le administraría un test de conductas evitativas de escala de estrategias de coping modificada. Los instrumentos que hicieron parte del estudio fueron el cuestionario de ansiedad social para adultos, por sus siglas CASO, que está formado por 30 ítems que evalúan la ansiedad social global y 5 dimensiones de la misma. Es importante aclarar que en esta investigación solo se aplican los ítems de expresión asertiva y desagrado ante un entorno donde estén presentes las agujas. Esta escala se presenta en un patrón tipo Likert de 5 puntos, de 1, nada muy poco, hasta 5, mucho, muchísimo, para indicar el nivel de malestar, tensión o nerviosismo en cada situación. Mantiene un coeficiente de fiabilidad en el alfa de Cronbach para la puntuación total, que está entre 0.88 y 0.93, y consistencia interna, oscilando entre 0.82 y 0.91 para la puntuación total. El otro instrumento corresponde a la escala de estrategias de coping modificada. Consta de 98 ítems que cuantifica síntomas de evitación, constituido en 14 escalas, 7 cognitivas y 7 comportamentales. La escala presenta un patrón de respuesta tipo Likert también y en un rango de frecuencia de 1 a 6 desde nunca hasta siempre, y se realizan procesos de comparación con los instrumentos validados en español en Colombia y un análisis de confiabilidad por medio del alfa de Cronbach. Para la realización de este estudio hemos establecido unos criterios de inclusión y de exclusión que buscan seleccionar una muestra óptima y adecuada para nuestro objetivo de disminuir la conducta evitativa en personas con belenofobia o fobia a las agujas. Los criterios de inclusión serían los siguientes: hombres y mujeres mayores de edad,
En caso de tener alguna deficiencia visual, usar corrección para la misma, ya sea lentes o lentes de contacto, tener un alto nivel de ansiedad en la prueba STAI realizada anteriormente, diligenciar el consentimiento informado y firmarlo, y diligenciar el formato de caracterización demográfica. De la misma manera, los criterios de exclusión serían ser menor de edad, personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas y personas con alguna discapacidad visual severa y sin corrección. De acuerdo con los principios establecidos en el artículo 50 de la Ley número 1090 del año 2006, los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones científicas deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. Por esto se llevaron a cabo los siguientes factores éticos adecuados para un proceso correcto y una buena ejecución del trabajo. Siguiendo la doctrina número 3, el consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia, del 5 de diciembre de 2018, se da un consentimiento escrito con una breve explicación de la investigación, incluyendo el objetivo general y específico, para explicar así por qué se necesitó de su participación en el proceso y los resultados que se desean obtener. Por lo tanto, el proceso de toma de datos no dañará jamás a los participantes en ningún aspecto. Asimismo, se deja en claro que la participación es totalmente voluntaria. Todo eso seguido de la doctrina número 1, el registro y tratamiento de la información de los distintos campos del ejercicio profesional de la psicología, de febrero del 2016, los investigadores mantendremos protegida toda la información utilizándose estrictamente para lo necesario y así logrando el éxito del estudio. Y teniendo en cuenta que las personas que participaron o participarían tienen todo el derecho de conocer los resultados de la investigación, la interpretación de los datos obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado se retroalimenta solo si ellos así lo desean. Lo más retador en el desarrollo de la investigación fue la elección del diseño y poder explicar las fuentes de invalidación con la escasa información que teníamos. Lo resolvimos leyendo y revisando diferentes literaturas y diseños experimentales acerca de la belenofobia. Lo que más me gustó, conocer las estrategias que se pueden abordar para ayudar a personas con fobias, aprender a identificar las fuentes de invalidación internas y externas que afectan una investigación y obtener nuevos conocimientos de las personas con las que trabajé en el transcurso de este semestre. Lo que menos me gustó, la información de cómo se iba a desarrollar el experimento no fue clara desde el principio. Los docentes de las materias implicadas en el trabajo no estaban siempre de acuerdo en la forma que se debía evaluar su respectiva área, lo que afectó a nuestro equipo de trabajo. En el aprendizaje a nivel profesional y personal fue conocer que las fobias se adquieren mediante condicionamiento clásico y se pueden tratar mediante condicionamiento operante. También aprender sobre los diseños de investigación, ya que son la estructura esencial para realizar una investigación. Por otra parte, saber lo importante que es escoger un instrumento de medición con validez y confiabilidad. Lo que más me gustó, aprender nuevas estrategias de desarrollo científico por medio de los parámetros de la construcción de un artículo científico, basados en la teoría de la triple contingencia relacionada a las fobias, en nuestro caso, la belenofobia. Lo que no me gustó, que fue difícil encontrar acuerdos para la coordinación del trabajo en grupo, ya que por las diferentes actividades que tenemos cada uno, es muy difícil concretar una cita. Lo más retador, encontrar literatura relacionada con la fobia seleccionada, belenofobia. A pesar de ser una fobia que al parecer puede ser común, no se ha trabajado en Latinoamérica de forma concienzuda, lo cual es algo que me parece alarmante, ya que es un tema que pone en riesgo la salud de las personas que padecen esta fobia. Y el aprendizaje que he tenido fue por medio de la información de la teoría de Maurer, que nos explica cómo se puede adquirir una fobia a través del modelo conductual de la triple contingencia. De esta misma forma nos da la visibilidad de cómo se puede realizar un tratamiento eficaz para poder eliminar las conductas evitativas. Además de eso, también podemos apreciar la información con respecto al desarrollo del método, ya que hemos aprendido que hay diferentes diseños metodológicos para el desarrollo de un proceso experimental y que hay unos procesos rigurosos que nos ayudan a elegir el método más efectivo y eficaz
por medio de los diferentes diseños que hemos aprendido en este semestre. Lo que más me gustó de este proyecto es usar herramientas audiovisuales para exponer un tema psicológicamente relevante, como lo es la belenofobia. Ver que existen diferentes maneras de abordar este tema es algo que genera más ganas de involucrarse con este tipo de actividades. Además, es bueno trabajar con personas que tienen manejo de estas herramientas dada su experiencia en otras áreas, como el diseño. Lo que menos me gustó fue el limitado tiempo para realizar el video. En parte por la coyuntura social en la que estamos y que la universidad no es ajena, y también porque siendo nosotros del horario nocturno nos queda muchas veces difícil reunirnos durante el día. Aún así pudimos organizarnos. Lo más retador fue el hecho de pensar estrategias para ilustrar un tema como la belenofobia de una forma entretenida sin perder la seriedad y profundidad que el tema exige. Al final se logró un resultado ameno y con rigor académico, uniendo tanto los aportes teóricos del profesor Rafael como el conocimiento metodológico expuesto por la profesora Lina. Siendo mi primer semestre en esta universidad y mi primer trabajo en grupo, ese tipo de cosas, la verdad me pareció un muy buen enfoque, una muy buena manera de usar la didáctica en la implementación de la investigación y los elementos requeridos para ella. Lo más difícil tal vez sí fue como más una interacción grupal porque nuestros horarios son demasiado diferentes, pero pues eso realmente se sale de las manos. Y pues la verdad valoro mucho haber tenido que ver esta materia a pesar de que las siguientes las tengo homologadas. Entonces ha sido muy, muy entretenida y todo esto del video ha sido bastante entretenido. Corta. No me haga reír. Sin sonido, pero voy a decirle cosas, niña. Vamos, niña, que no es nada. Vamos. Dejemos esto acá, vamos. Vamos, niña, que no es nada. Solamente una jeringa metálica que corta la piel, no pasa nada. No me haga reír. No se ría. No me haga reír. Otra jeringa, otra vez. Grabando. Estamos grabando.